voz de la Reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo: es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles Lutero, Wesley y Jerónimo, Juan Hulo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte lo porque son evangélicos serán absueltos, no seréis absueltos, Señor. Ninguno fue raptado, ahí están muertos, tirados en el suelo, por haber enseñado doctrinas falsas, equivocadas, por tener pastoras en la iglesia. Si tienes una mujer como pastora en tu iglesia, sea metodista, bautista, adventista, pentecostal, retírate de esa iglesia. ¿Qué pasó con los pastores? ¿O se comieron la grosura y se vistieron de la lana? Voy a poner fin a su oficio de pastores. En la lucha, en la lucha, en la lucha. Ni la vida nos podrá, ni el hambre ni la angustia nos podrán separarnos del eterno amor de Dios, ni la espada ni la muerte lo podrán. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá, pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra hecho está, destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrán. Católicos, evangélicos, israelitas y de cualquier otra secta religiosa que exista en nuestra sociedad. La voz de la Reforma viene con un mensaje poderoso de amonestación, de exhortación y de reprensión, pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy, que se ha desviado del camino, teniendo falsas doctrinas y prácticas que no mandan las Escrituras, como, Señor, celebrar la Navidad, San Juan y otros que lo celebran las iglesias evangélicas, pues haciendo esto demuestran que son católicos y no evangélicos, porque lo que ordena hacer estas cosas no es la Biblia, sino, Señor, el poder papal, o sea, la Iglesia Católica Romana. Si tú celebras la Navidad, obedeces a la autoridad que está ordenando guardar el día, hacer la festividad del día de... pero si usted no guarda la que ordena la Iglesia Católica, mi amado hermano, obedeces entonces lo que la Biblia ordena. No hay en la Biblia, no debemos de hacer lo que no ordena la Biblia. Lo que ordena otros, sean los pastores, superintendentes, y no está en la Biblia, no lo obedezcas. No hay que creer en los pastores, ya les he dicho,
Porque los pastores, mis amados hermanos, han llevado al pueblo a la apostasía y tienen un problema grande con Dios que resolver. Y el problema es bien grande, señores pastores, por haber robado al pueblo, por haber pedido el diezmo al pobre, a la viuda, al menesteroso, al que necesitaba, le obligaste a pedir el diezmo. Y ahora, Señor, tienes una cuenta pendiente con Dios que resolver delante de Él. Mis amados hermanos, por eso la voz de la Reforma viene con un programa, Señor, de amonestación, de exhortación y de reprensión a todos los cristianos. No solamente a los pastores, sino también a la hermandad, Señor, por haber creído en los pastores, por más que la voz de la Reforma les está anunciando que no se debe de creer en el señor pastor. Fíjate pues a dónde nos ha llevado el pastor. Más de 1000 sectas religiosas. Ha dividido el cristianismo. ¿Quién? El señor pastor. Por eso hay metodistas, bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, adventistas, Pares de Sufrir, Dios es Amor, Movimiento Misionero Mundial, Alianza Cristiana y Misionero. Me faltaría tiempo para enumerar. Hay organizaciones grandes y organizaciones pobres, pequeños. Y las iglesias se han convertido en un centro comercial. El pastor lo ha convertido así a la iglesia. Mis amados hermanos que nos están viendo, y la han convertido en un negocio en donde el pastor es el gerente, en donde, Señor, los miembros son los clientes, en donde la casa de oración se ha convertido, mis amados hermanos, en un centro comercial. Eso es lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo con las iglesias por el señor pastor. Por eso ha llevado a una infinidad de sectas religiosas y se encuentran en una apostasía generalizada en el cristianismo. La voz de la Reforma por eso viene con un mensaje de amonestación, un mensaje de exhortación y de reprensión, pero lleno de esperanza antes que se acabe el tiempo de gracia. Mis apreciados hermanos televidentes, vivimos ya en el tiempo del fin. Nos queda a usted y a mí y a todos realizar una obra, y esa obra se llama, Señor, la Reforma. Tenemos que hacer una reforma. Hay que enderezar los caminos del Señor. Mis queridos hermanos televidentes, hermanas, jóvenes, necesitamos enderezar el camino del Señor. Hay que poner todo en orden. Hay que derribar toda doctrina que Satanás levantó en contra de la verdad, mis amados hermanos. Hoy Dios necesita hombres y mujeres valientes que digan la verdad aunque los cielos se vengan abajo. Ese tipo de hombres y mujeres necesita Dios ahora. No hombres y mujeres que defiendan su secta religiosa o que defiendan su doctrina. Hombres y mujeres que defiendan esto, lo que dice acá en la Biblia. Ese tipo de hombres y mujeres es la que Dios necesita. Si aquí dice A y el pastor dice B, tienes que creer en lo que dice B o A, lo que dice la Biblia, mis amados hermanos. No lo creas al pastor, cree lo que dice la Biblia. Si usted crees en el pastor, Señor, te vas a ir al lago de fuego, donde se va a ir todos los pastores si no se arrepienten. Hoy se necesita esto. Es momento de romper las cadenas que atan a estas sectas religiosas, al pueblo de Dios que se encuentra en estas denominaciones religiosas. Hay que abrir los ojos de los ciegos,
Hay que preparar un pueblo apercibido para la segunda venida de Cristo que ya viene, Amén. que ya se aproxima. Hay que desechar toda doctrina. Amén, gloria a Dios. Toda doctrina, toda enseñanza que no tenga sustento bíblico. Amén. Hay que derribar todo eso que Satanás levantó y por medio de sus siervos que se llaman los pastores, han hecho, Señor, con doctrinas distintas y diferentes. Por eso es que los testigos de Jehová no creen como los pentecostales. Los pentecostales no creen como los mormones. Los mormones no creen como los adventistas. Los adventistas no creen como, en fin, etcétera y etcétera. Y han acuñado la frase que dice, esta es su frase de Satanás, que Dios, no importa eso, lo que interesa es que estamos creyendo en Dios. Doctrina que Satanás lo ha implantado hoy en día. Señor, la doctrina sí interesa. Hay que desechar toda doctrina, toda enseñanza que no tenga sustento bíblico. No hay o no ha habido, Señor, reforma desde la Edad Media. No ha habido reforma, pero sí la Biblia profetiza una reforma final que se tiene que hacer ahora. Amén. Frente, Señor, a esta diversidad de iglesias llenos de apostasía, con pinturas, con pantalones, Señor, que no ordena la Biblia. Basta ya de mentiras, basta ya de explotar a nuestro pueblo, basta ya de engaños, señores pastores. Solo nos queda un camino, el camino de la reforma, que nos hará libres de estas iglesias denominacionales o sectas religiosas. Por eso Dios necesita hoy hombres y mujeres que por cuyas venas recorre la sangre de Elías y de Juan el Bautista. Hombres que hicieron la reforma y que dieron sus vidas, Señor, haciendo la reforma en el antiguo pacto y también Juan el Bautista en el nuevo pacto. La voz de la reforma no tiene enemistad. Te quiero hacer llegar esto, mi apreciado hermano pastor o reverendo, superintendente, sacerdotes, curas, quien seas. La voz de la reforma no tiene enemistad alguna contra nadie, ni se mete en la vida privada de nadie. Eso lo juzgará Dios, lo verá Dios. Nosotros no nos fijamos en los defectos de los hermanos de la hermandad o del pastor, no. Nuestra reforma es eminentemente doctrinal, mi apreciado hermano. Gloria a Dios. Nuestro único deseo, mi apreciado hermano televidente, es de nutrir tu mente, es de enseñar tu mente, es de enderezar tu mente y tu corazón con el conocimiento de la verdad, examinándote, Señor, cada verdad, encaminándoles a la verdad, a la verdadera doctrina, para que de esta manera puedan ser salvos de esta perversa generación que nos encontramos. No tenemos lucha contra carne ni sangre, no tenemos lucha entre personas. La lucha es contra los potestades de las tinieblas, contra los espíritus malignos de los aires que están detrás de toda persona y detrás de todo pastor, reverendo, superintendente, líderes, Señor, de las sectas religiosas de hoy día. Toda la semana pasada y la anterior semana, mis amados hermanos, hemos estado estudiando la ley de Dios. Lo que pasa es que en el mundo religioso, algunas sectas religiosas aceptan la ley de Dios, como caso de los adventistas, pero no tan exactamente como deben de hacerlo. Los hermanos católicos tienen otra ley que no está en la Biblia, está en su catecismo. Los israelitas de la misma manera tienen otra ley, no está en la Biblia. Esa es la ley que escribió Ezequiel Atacusi, que lo tienen allá en su templo de Baal. Ahí está esa ley
que escribió Ezequiel Atascusi. No, eso es. Pero la ley de Dios, mis amados hermanos, es esta. Yo les voy a dar lectura de la ley de Dios, la ley perfecta, la ley de Dios. Esta es la ley verdadera de Dios que Dios le dio a Moisés y está en Éxodo 20, capítulo 20, del verso 3 al verso 17. No es la ley que tiene la Iglesia Católica, no es la ley que tiene la Iglesia de los israelitas. Esta ley que te voy a leer ahorita es la ley que Dios mismo escribió con su propio dedo y se lo dio a Moisés. Esta es la ley original, la ley correcta, lo que está en Éxodo capítulo 20, versículo 3 al verso 17. Dice el primer mandamiento, pero hay que ver, hermanos queridos, porque este mensaje va dirigido tanto a los evangélicos como a los israelitas. Existen dos leyes, la ley de Dios y la ley de Moisés. La ley de Dios es esta que te voy a leer. Hermanos evangélicos, vean ustedes por qué ustedes rechazan la ley de Dios. ¿Hay algo malo en esto? Y los que no son evangélicos ni pertenecen a ninguna iglesia, quiero que escuchen la ley de Dios. Si hay algo negativo que pueda perjudicar al hombre, no, para que se pueda anular la ley. Dice primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Es algo negativo? No. ¿Por qué rechazas entonces, hermano evangélico? ¿Por qué lo rechazas? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo mandamiento. ¿Hay algo malo, señor pastor? ¿Hay algo malo, hermano evangélico? Para que lo rechace, para que el señor pastor diga que la ley de Dios ha sido anulada en la cruz y que los cristianos no tenemos por qué obedecer la ley de Dios. Tercer mandamiento, un hombre, señor, natural, capaz, normal, no puede rechazar estos mandamientos. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Tercer mandamiento es eso. ¿Hay algo negativo ahí, hermano? ¿Hay algo negativo, señor pastor? ¿Hay algo que esté en contra del hombre, en contra de la persona para que la anule Dios en la cruz del Calvario? Nos vamos al cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo, el sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días, esta es la razón por qué tenemos que guardar el séptimo día. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Algo negativo, señor pastor? ¿Algo malo? ¿Algo negativo? Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, porque para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento, no matarás.
Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Octavo mandamiento, no hurtarás. Noveno mandamiento, no hablarás palabras contra tu prójimo, falso testimonio. No codiciarás la casa. Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos son los 10 mandamientos. ¿Dónde está lo malo, mis apreciados hermanos televidentes? Señor pastor, ¿dónde está lo malo? Ya, aquí usted tiene ahora la palabra de decir, aquí está lo malo. Muy bien, vamos a ver ahora, pasamos esto, mis amados hermanos, y vamos a ver la ley de Dios. La ley de Dios, mi apreciado hermano, fue escrito con el dedo de Dios, con su propio dedo. No hubo intervención humana. Si hay algún documento que Dios dio a los hombres, propio, escrito por Dios mismo, es la ley de Dios. Qué grandioso, ¿verdad? Qué grande tener un documento que Dios mismo lo escribió. Y ni siquiera las tablas de piedra lo hicieron alguien. Dios mismo hizo las tablas de piedra y Él lo escribió con su propio dedo. Mis amados hermanos, vamos a leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, versículo 18, para que usted vea que estoy diciendo la verdad. Vamos a dar lectura, Éxodo capítulo 31, versículo 18. Estamos hablando de la ley de Dios, la ley de Dios. Gloria al Señor. Le damos lectura, gloria a Dios. Amén. La palabra escrita dice así: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Amén. Qué clarito, qué manera de escribir Moisés. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio. Tablas del testimonio, se llama también testimonio, la ley de Dios, porque la ley de Dios, las tablas testifican la existencia de un ser que hizo esas tablas. Las tablas testifican que alguien lo hizo, y eso fue Dios. Entonces las tablas testifican que Dios existe. Gloria al Señor. Dice: y dio Moisés, cuando acabó de hablar en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritos con el dedo de Dios. Son tablas de piedra escritos con el dedo de Dios. Y basta que sea, Señor, escrito con el dedo de Dios, tiene una grandeza, Señor, de santidad, esa piedra, esa ley que Dios entregó, quizás no la piedra, pero sí el contenido que tenía esa piedra, la ley de Dios. Basta que esté con los hombres, es para sacarnos el sombrero, inclinarnos, arrodillarnos delante de esta ley que el Señor ha creado. Porque la ley de Dios es como ver a Dios mismo. Entonces la ley de Dios es santo, así como Dios es santo. La ley de Dios es perfecto, así como Dios es perfecto. Señor, la ley de Dios es eterna, que ya lo vamos a ver, como Dios es eterno. No tiene principio ni tiene fin. Amén. Existe desde cuando Dios mismo existió y existirá hasta cuando Dios mismo deje de existir. ¿Te das cuenta contra quién te estás yendo, señor pastor? Vamos a dar lectura en otra versión, libro de Éxodo capítulo 32, versículo, en otro capítulo, Éxodo 32, 15 y 16. Nos vamos primero con el 15 y luego el 16. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: y volvió Moisés y descendió del monte,
trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, este versículo ya está mucho más completa que el anterior. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y note el versículo 16, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabadas sobre las tablas. ¡Qué grandioso, mis amados hermanos! Dejen de pensar, hermanos evangélicos, que la ley de Dios, dejen de correrse, de escaparse. Cuando te hablamos de la ley de Dios, es que el pastor te enseñó que la ley de Dios está incluido ahí, la ley de Moisés. Está ahí sacrificios, ahí está holocaustos, ahí está esto. No, Señor, ya te he leído. Esa es la ley de Dios. No existe sacrificios, holocaustos, ni diezmos, ni ofrendas. No existe eso. Existe, Señor, mandamientos morales de comportamiento. Nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestro prójimo. No existe, Señor, sacrificios, holocaustos, para que usted se tape el oído, para que usted se corra, se escandalice cuando escucha la palabra ley. No, por eso te estoy enseñando, porque ese es nuestro deber ahora. Vamos a tener una guerra final, una persecución, y que va a tener, Señor, una característica, y va a estar precisamente por el asunto de esta ley, mis Amén. Amados hermanos. Entonces, lo que te estamos enseñando es para que aprendas y puedas quizás rectificarte, si así lo quieres, pedir perdón a Dios de haber estado pisoteando su ley y votar la enseñanza de los pastores. Entonces, ahí sí usted estará, o de lo contrario, estará en el otro pueblo que sigue rechazando la ley de Dios. Ha llegado el momento, mi apreciada hermana y hermano, de cualquier edad que sean, mis apreciados hermanos, ha llegado el momento de decidir o la iglesia en donde vas, o Dios, o la palabra de Dios, obedecer a Él o obedecer al pastor. Bien claro está en estos versículos. También vamos a ver, mis amados hermanos, cómo esta ley que Dios le da en 2 tablas escritas son los 10 mandamientos. También le llama los 10 mandamientos. Así que no confundas, también son los 10 mandamientos. Nos vamos a ir a un corte comercial y luego empezamos a estudiar este detalle que en esas tablas son los 10 mandamientos. Se llama ley y 10 mandamientos también. Nos vamos al corte comercial, gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando después del corte comercial. Antes de ver que la ley de Dios que Dios le dio en 2 tablas, escrita con el dedo de Dios, la ley de Dios, mis amados hermanos, y que esos son los 10 mandamientos, primero vamos a ver un asunto de mucho interés que nuestros hermanos evangélicos lo mencionan. Por ejemplo, dice el pastor enseñó esta mentira, que la ley de Dios o los 10 mandamientos han sido dados a los judíos y que ellos son gentiles, por lo tanto ellos no tienen por qué obedecer los 10 mandamientos. Totalmente equivocado. Eso, Señor, huele a doctrina diabólica, a doctrina satánica, porque no se puede pensar que los 10 mandamientos o la ley de Dios
haya sido dado solo para el pueblo de Dios. Claro que lo dio al pueblo de Dios, mis amados hermanos. Claro que lo dio al pueblo de Dios. Pero, ¿por qué lo dio al pueblo de Dios? Porque el pueblo de Dios, a Israel, ¿por qué se lo dio al pueblo de Israel? A los judíos. Porque el pastor dice que la ley de Dios ha sido dado para los judíos y no es para los gentiles. Y nosotros no tenemos por qué cumplir los 10 mandamientos o la ley de Dios. Esa es una tremenda mentira, una gruesa mentira que el señor pastor, el reverendo, el superintendente enseñó al pueblo de Dios. Aparte del diezmo, él tiene que dar cuenta de todo lo que él enseñó, sus falsas doctrinas. Su situación es bien grave delante de Dios. Mis amados hermanos, ¿por qué Dios se lo dio a los judíos o al pueblo de Israel los 10 mandamientos? ¿Por qué cree usted, mi apreciado hermano? Es lógico. Dios le dio la ley de Dios al pueblo judío porque el pueblo judío era su pueblo de aquel tiempo. Era su pueblo de aquel tiempo. Y lógicamente que tenía que darle a su pueblo. ¿A quién más podría darlo? Mi apreciado hermano, razona, ¿a quién más podría darlo si no es al pueblo judío? Vamos a leer en el libro de Romanos, en el capítulo 3, un versículo interesantísimo, ¿no? Un versículo interesantísimo, en donde se menciona pues que Israel no solo es Dios, Dios no solo. A ver, le damos lectura, gloria al Señor. Amén. Romanos 3:29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Amén. Ahí lo tienes. Por eso, mi apreciado hermano, la Biblia dice, Romanos 3:39, dice bien claro, es Dios. ¿Acaso Dios es Dios solo de los judíos? ¿Acaso no es también de los gentiles? Amén. Claro que sí. Amén. Sí, Señor. Dios es el mismo de los judíos y de los gentiles. Y no vayas a pensar que Dios quiere que Dios le adore los judíos de una manera y los gentiles de otra manera. No, Señor, sino que Dios le dio la ley a su pueblo Israel porque era su pueblo. Amén. Para que alumbre al resto de las naciones con la verdadera luz, con el verdadero mensaje y no tenerlo escondido. Ese era el motivo que Dios le dio a su pueblo judío. Por eso, Dios es Dios solo de los judíos. ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también es de los gentiles, mis amados hermanos. Así es que si Dios se los dio a los judíos para que le adoren a los judíos, Dios quiere de la misma manera que le adoran los judíos, quiere que le adoren también de la misma manera los gentiles, mis apreciados hermanos. No hay otra cosa. El no matar es solo para los judíos y para los gentiles. ¿Qué hay con los gentiles entonces? Si la ley de Dios o los 10 mandamientos es solo para los gentiles, para los judíos, el no matar es para los judíos. Y para los gentiles, ¿qué cosa hay? No hay nada. No, mi apreciado hermano, no robarás es solo para los judíos. Y los gentiles, que roben. No cometerás adulterio, ¿es solo para los judíos? ¿Acaso no es también para los gentiles? ¿Acaso no se adapta a toda nación los 10 mandamientos? Claro que sí. No tener dioses ajenos delante de mí.
¿Acaso es solo para los judíos? ¿Que los gentiles tengan dioses ajenos? ¿Eso quiere decir el pastor cuando dice ese para los judíos? No te inclinarás a ellas ni las honrarás, dice el mandamiento. ¿Es solo para los judíos? ¿No es también para los gentiles, mi apreciado hermano? Ciertamente también es para los gentiles. Por eso la interpretación que da estos señores pastores está totalmente equivocado, de cabo a cabo, equivocado. No es, señor, los pastores siervo de Dios. Los pastores son siervos de Satanás. Bien claro, la Biblia lo menciona en diferentes partes de las Escrituras, que los pastores no son peor del tiempo de ahora. No son siervos de Dios como lo habíamos pensado. No son siervos de Dios. Por eso la voz de la Reforma los está desenmascarando con la enseñanza que ellos enseñaron. Ahora te estoy demostrando que la ley de Dios es para todos, pero el señor pastor dijo, no, es para los judíos y los gentiles no. Por eso te digo, no matar es solo para los judíos. ¿Acaso también no es bueno para los gentiles? Todos los mandamientos, mis amados hermanos, está bien para los judíos y para los gentiles. ¿Por qué Dios se lo dio a los judíos? Vamos a ver, libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 20, le damos lectura, gloria al Señor. ¿Por qué razón Dios se lo dio al pueblo judío? Ya les he mencionado, pero hay que demostrar con la Biblia. Ustedes no me crean nada si yo hablo solamente de mi boca. Hay que demostrar con la Biblia. Deuteronomio capítulo 4, verso 20, que es lo que nos menciona, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Amén. Ahí está. Porque era su pueblo, mi apreciado hermano. Si los metodistas fueran el pueblo de Dios, ¿acaso no es a ellos que le va a revelar las cosas secretas? Claro que sí, para que enseñe al resto. Pero el pueblo judío era pueblo en aquel tiempo. Ahora ya no lo es. El año 31 terminó su tiempo para los judíos. El año 34 tuvo una prórroga como pueblo, terminó el año 31. Como hermanos, personalmente los judíos han tenido tiempo hasta el año 34. Rechazaron al Señor Jesucristo como nuestro Salvador el año 34, matando a Esteban. De ahí en adelante los apóstoles se fueron a predicar ya no a los judíos, sino a los gentiles. Así fue la historia. Entonces aquí dice, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de fuego de Egipto, para que seáis su pueblo de su heredad, como en este día. Por eso Dios se lo dio al pueblo judío. No menciones, señor pastor, hablando blasfemia, diciendo se lo dio al pueblo judío. El pueblo judío era el pueblo de Dios. Es la esposa de Cristo. Fue la esposa de Cristo. Si ustedes lo hablan de una manera despectiva, están ofendiendo a la esposa de Cristo que fue en aquel momento. Ahora ya no lo es. Ahora se va a formar la iglesia verdadera, la esposa de Cristo, mediante una reforma que se tiene que hacer. Porque ninguna de las iglesias es la iglesia verdadera. No porque agarren la Biblia, no porque dicen gloria a Dios, no porque, Señor, oran, cantan, hacen vigilia. Quiere decir que son pueblo de Dios. Pueblo de Dios tiene que tener la doctrina de Dios. Si no tiene la enseñanza de la doctrina de Dios, entonces no es el pueblo de Dios. Tenemos que ir descartando uno por uno a todas las iglesias, mis amados hermanos.
Vamos a dar lectura ahora de Deuteronomio capítulo 7, versos 6 y versos 7, que es lo que nos dice, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos. Amén. Gloria a Dios. Ahí lo tienes, mi apreciado hermano. Verso 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Amén. Jehová tu Dios te ha escogido. Amén. Por eso se lo da Dios. Amén, sí, Señor. ¿Cómo puedes decir que Moisés es el siervo de Dios cuando tomas despectivo al pueblo judío, si Moisés es judío, mi apreciado hermano? Eso es una blasfemia que hablan estos hermanos evangélicos. Por esa razón, la voz de la Reforma viene con un mensaje de amonestación, pero lleno de esperanza, para que tú te puedas dar cuenta del error de tu iglesia. Verso 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Ahí lo tienes. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido a los judíos, al pueblo de Israel, para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahí lo tienes, mi apreciado hermano. El verso 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Muy bien, mis amados hermanos evangélicos, ahí tienen la respuesta. Ya no digan que la ley de Dios o los 10 mandamientos es solo para los judíos. Ya no digas eso, porque estás cometiendo blasfemia y ya no es para los gentiles. Ya te he demostrado, no matar es solo para los judíos. ¿No también es bueno para los gentiles? ¿No cometerás adulterio es solo para los judíos? ¿No es bueno también para los gentiles? Todos los mandamientos es bueno para los gentiles. Pero se lo dio al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel era su pueblo de Dios en aquel tiempo. Y vuelvo a repetir, ahora ya no lo es. Por eso allá en Palestina ellos siguen, no creen en Cristo, pero fue pueblo de Dios en aquel momento. Esto queda ahí y pasamos ahora a ver lo que les había mencionado. En la ley de Dios, en las tablas de piedra, Señor, se le llama la ley de Dios, pero también se le llama los 10 mandamientos. Así que no te equivoques. Cuando decimos los 10 mandamientos, estamos hablando de la ley de Dios. Cuando decimos la ley de Dios, estamos hablando de los 10 mandamientos. Así que no te equivoques ni te corras cuando te diga, te voy a hablar de los 10 mandamientos, o quiero hablarte de la ley. La ley o los 10 mandamientos tiene 10 artículos. Ahí no está sacrificar animales, lunas nuevas, festividades, alimentos. Ahí no está esas cosas, mi apreciado hermano. No está esas cosas. En la ley de Dios no confundas, no mezcles. Hay 2 tipos de leyes. La ley de Dios, que es moral y consta de 10 mandamientos. Y la ley de Moisés, que es ritual ceremonial para ver asuntos de culto, Señor, fue temporal y terminó. El Señor lo clavó en la cruz del Calvario. Eso lo vamos a ver también dentro de un rato. Pero la ley de Dios es eterna, mi apreciado hermano. No confundas, hermano israelita, usted también, y hermano evangélico también. Gloria al Señor. En las tablas de piedra, esas tablas de piedra es la ley de Dios, pero también se le llama los 10 mandamientos. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Vamos a lecturar en Deuteronomio capítulo 4, verso 13, que es lo que nos dice, gloria al Señor. Amén. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra,
los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Amén. Muy bien, ahí está. ¿Te das cuenta? Dice ahora el versículo 13 de Deuteronomio 4. Él os anunció su pacto, al cual ha mandado poner por obra al judío como pueblo de Dios, y por medio de los judíos el evangelio debe llegar a los gentiles, y los gentiles también deben de poner por obra, ¿qué cosa? Los 10 mandamientos, porque no hay nada malo, se adapta a todas las naciones. Y Él os anunció su pacto, al cual os mandó. Y obedece, hermano evangélico. De lo contrario no te vas a salvar, mi hermano. Estamos estudiando y ya llegaremos al momento que no te vas a poder salvar por los motivos que te vamos a indicar. El cual os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, ya no dice la ley de Dios, los 10 mandamientos, y las escribió en 2 tablas de piedra. Quiere decir que esa ley que Dios le dio escrito en 2 tablas de piedra son los 10 mandamientos, y que ustedes están rechazando, porque así le enseñó el pastor. El pastor le va a llevar al lago de fuego, no a la salvación, mi apreciado hermana. Vamos a lecturar Deuteronomio capítulo 10, verso 4 y el verso 5. Vamos a dar lectura primero el 4 y después el 5. Gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea. Y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Amén. Muy bien, lo leo todos los versículos, pero el versículo 4, mi apreciado hermano, dice así: escribió en tablas conforme a la primera escritura y los 10 mandamientos. Ahí está. A esas tablas que se escribieron, el contenido se llama los 10 mandamientos, que lo dio al pueblo judío porque era su pueblo de aquel entonces. Que Jehová os ha hablado en medio del fuego de la asamblea. El versículo 5 es interesante. Ahora miren, escuchen bien, mis amados hermanos. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho. ¿Dónde lo puso? En el arca que había hecho. Y se llamó el arca del pacto. Y allí están como Jehová lo mandó. Gloria a Dios. Nos quedamos en el tiempo allí y nos trasladamos en el tiempo hacia el final de ahora. Ahí nos quedamos cuando Dios le ordenó poner las tablas del pacto en el arca del pacto. Amén. Y nos trasladamos hacia adelante, hacia el tiempo final. Amén. Hacia nuestro tiempo y un poquito más de nuestro tiempo. ¿Qué es lo que vemos, mi apreciado hermano? ¿Qué nos habla el profeta Juan? Amén. El que escribió el libro de Apocalipsis. En el capítulo 11, pero antes de lecturar el capítulo 11, mi apreciado hermano, Moisés dice que descendió del monte, pero para eso ya había preparado una arca de madera de acacia, y cuando bajó del monte, ahí los puso las tablas de piedra, y dice él, allí están como Dios me mandó, como Dios me mandó, mi apreciado hermano. Muy bien, pero nos vamos a trasladar hacia adelante, hacia el final de los tiempos. Amén. Pero eso lo vamos a dar lectura después del corte comercial, mis amados hermanos. Aquí viene lo interesante. Nos vamos entonces a un corte comercial y luego estamos retornando. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando después del corte comercial.
Estábamos viendo, mi apreciado hermano, Deuteronomios capítulo 10, verso 5. Por favor, tome usted toda la atención debida a lo que voy a decir. En el verso 5 dice: y volví y descendí del monte, trayendo, ¿qué cosa? Las tablas del pacto, y puse las tablas del pacto en el arca que había hecho. Ahí está. ¿Dónde lo puso? En el arca del pacto. Dios lo mandó a Moisés que haga una arca del pacto, igual como Dios lo mostró, y lo hizo Moisés las tablas del pacto, el arca del pacto, y cuando regresó, los puso las tablas del pacto dentro del arca del pacto. Y dice Moisés: y ahí están como yo me mandó. Ahí está como Dios me mandó, como Jehová me mandó. Y les decía, nos quedamos ahí, paralizados. Ahí está el arca del pacto y ahí está la ley de Dios dentro del arca del pacto. Nos trasladamos en el tiempo, pasamos la época de Jesucristo, la Edad Media, llegamos hasta nosotros y un poquito más de nosotros, y resulta lo que escribió el profeta Juan en el capítulo 11, versículo 19. ¿Qué es lo que escribió? Lo damos lectura, gloria al Señor. 11, 19. Nos quedamos viendo que Moisés puso las tablas dentro del arca del pacto. Y dijo él: allí están, como me mandó Jehová. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Pasando el tiempo, hasta nuestro tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Verso 19. Amén. La palabra escrita dice así: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Amén. Qué bárbaro, ¿verdad? Qué bárbaro, mi apreciado hermano. Ahí está el arca. No había sido anulado. Amén. La ley de Dios. Ahí está el arca, el gran original. Moisés hizo una copia, Dios le dio una copia de las tablas de la ley. El gran original está en el templo de Dios. En el pasar del tiempo, en el versículo 19, dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y en el tiempo, el templo de los judíos en la tierra, estaban las tablas del pacto dentro del arca del pacto. Pero ahora se abre el templo de Dios en el cielo. Miren lo que dice: y el templo de Dios fue abierto, y todo ojo lo está viendo, toda persona lo está viendo en el cielo. ¿Y qué vieron cuando se abrió el arca del pacto? El templo del pacto, el templo de Dios. ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que se vio? El arca del pacto se veía en el templo. El arca de su pacto se veía en el templo. Allí estaba el arca del pacto, mi amado hermano. Permanecía en el templo de Dios. Fue abierto el templo y el arca de su pacto se veía en el templo. Se abrió el cielo, en el templo de Dios en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. ¡Qué maravilloso! Esa representación de lo que Dios le había dicho a Moisés, eso es el mismo que está mirando ahora la gente de nuestro tiempo. Ahí está. Y entonces dice: y hubo relámpagos. ¡Qué bárbaro! Hubo relámpagos, tal como cuando se lo dio Dios, la ley de Dios a Moisés.
Hubo relámpago porque la ley de Dios es grande, enorme. Y hubo relámpagos en la tierra, pues, y voces y truenos, y un terremoto y grande granizo. Y la gente está mirando, la gente de nuestro tiempo miró el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto, ¿qué cosa está? Las tablas del pacto, el gran original. No sabemos de qué material es el arca del pacto del cielo y las tablas del pacto en el cielo. En la tierra sabemos que es de piedra, pero en el cielo no lo sabemos, porque la Biblia no lo menciona. Al final del tiempo, poco antes de la segunda venida de Cristo, Dios mostrará a los habitantes de la tierra el arca del pacto o el arca de su pacto, el gran original en cuyo interior está la ley de Dios, están los mandamientos, los 10 mandamientos de Dios. Allí está la ley de Dios, que los llamados cristianos enseñaron a los hombres a rechazarlo. Ahora están viendo, confundidos, aterrorizados. Verán que la ley de Dios no había sido anulado y recién se darán cuenta que fueron engañados, que fueron saqueados, que fueron explotados, que fueron robados, y el gran culpable es el pastor, y el gran culpable es el pastor. Todos concuerdan que el gran culpable es el pastor, es el reverendo, es el superintendente, es el ministro, Señor, que lo único que quiso es robarle su plata al pueblo. Ya no te dejes robar, el poco tiempo que queda, ya no te dejes robar, mi apreciado hermano querido. Vas a estar dentro de los que van a llorar, van a crujir de dientes, porque van a mirar la ley de Dios, las tablas del pacto, dentro del arca del pacto, lo van a ver la gente, las multitudes, metodistas, bautistas, toda la cristiandad. Entonces, mis amados hermanos, verán, y será su día más triste de su vida. Confundidos y aterrorizados, verán que la ley de Dios no había sido anulado. Amén. Como habían pensado, como habían predicado, como habían enseñado. ¿Qué enseñaste, hermano metodista, bautista, pentecostal, movimiento misionero mundial? Enseñanza diabólica y satánica, como siempre les hemos mencionado, le hemos dicho, y recién se darán cuenta que fueron engañados, que fueron saqueados, que fueron explotados, robados. El gran culpable es el pastor. Se darán cuenta también que un grupo de cristianos predicaron en las calles, se recordarán, mis amados hermanos, predicaron en las plazas, predicaron en los parques, en la radio y hasta en la televisión, anunciándoles que guarden los 10 mandamientos, y el peligro que corrían, no hicieron caso, hicieron caso al pastor, justamente al que no se debería de hacer caso. Llegó el mensaje a todos, felizmente, por medio de un amigo, por medio de un folleto, pero increíblemente fueron rotos y no lo aceptaron a Cristo. Pusieron duros sus corazones y despreciaron su ley con razonamientos mal fundados e inútiles. Ahora, cuando se abre el templo de Dios en el cielo
y vieron el arca del pacto en el cielo, el gran culpable de toda la desgracia es el pastor. Todos concuerdan que es el pastor. Ahora todos están destituidos de la gloria de Dios. Ya no hay tiempo más, ya no hay tiempo para más. Se acordarán los momentos perdidos, los mensajes despreciados, las oportunidades, Señor, dejados a un lado. Ahora se dan cuenta que serán juzgados por la ley que despreciaron y que en otros tiempos enseñaron a otros a despreciarlo. Esto es lo que ocurrirá dentro de poco. Ahora volvemos a la tierra. Eso es lo que ocurre allá en el cielo. Ahora volvemos a la tierra. En la tierra se lleva a cabo una gran batalla y tiene que ver con los 10 mandamientos. Hay manifestación en el cielo y el templo de Dios se abre en el cielo y la gente ve el arca del pacto, demostrando que la ley de Dios no había sido anulado y que no había sido anulado como ellos habían enseñado. Pero se acordarán de un grupo que salieron a las calles, a los parques, a predicar y a enseñarles acerca de la ley, acerca, Señor, de los 10 mandamientos, y que ellos lo rechazaron y hasta rompieron los folletos que cuenta darán a Dios de su gran oportunidad perdida. Ahora volvemos nuevamente a la tierra, y en la tierra se lleva a cabo una gran batalla, y tiene que ver precisamente con eso que se vio en el cielo, los 10 mandamientos de Dios. Apocalipsis 12:17 nos dice lo siguiente, lo vamos a dar lectura, gloria al Señor. Apocalipsis 12:17, ¿qué es lo que nos dice? Gloria a Dios. Amén. La palabra escrita dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Muy bien, ahí está. Quiero que recuerden todo lo que hemos estudiado antes de llegar acá. Hemos dicho que Dios le dio a Moisés las tablas del pacto. Y esas tablas del pacto es la ley de Dios. También hemos dicho que esas tablas del pacto es el testimonio. También hemos dicho que esas tablas del pacto es el decálogo. También hemos dicho que esas tablas del pacto son los 10 mandamientos. Mientras que por un lado Dios muestra al mundo el arca del pacto en donde están los 10 mandamientos, en la tierra se lleva a cabo una tremenda persecución, una tremenda batalla. Y esa batalla, dice el versículo capítulo 12, verso 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. El dragón es el diablo, mi apreciado hermano, y se llena de ira contra la mujer, contra la iglesia verdadera. Amén. Contra el pueblo de Dios verdadero, se llena de ira. ¿Por qué se llena de ira? Porque ese pueblo verdadero predicó la ley de Dios. Amén, sí, Señor. Predicó los 10 mandamientos. Eso que estaban viendo la gente, ellos lo predicaron por la radio, por la televisión, en las calles, en los parques. Señor los predicó con folletos, con literaturas, en donde ellos respondieron rompiéndolos, rechazándolos, porque el gran culpable es el pastor que les enseñó a no aceptar los 10 mandamientos. Porque la enseñanza falsa es de que
los 10 mandamientos, la ley de Dios abarca también sacrificio y holocausto, lo cual no es, lo cual no es así. Hay 2 tipos de leyes, la ley de Dios o los 10 mandamientos y la ley de Moisés, donde sí están, Señor, los sacrificios, los holocaustos, las lunas nuevas, las festividades, el diezmo y todo eso, los alimentos y todas esas cosas que sí fueron clavados en la cruz del Calvario. Amén, sí, Señor. Ahora vemos al dragón airándose de ira contra ese pueblo por haber enseñado los 10 mandamientos. Mira lo que dice acá. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ahora. Eso es lo que sale ahora en este tiempo. Amén, sí, Señor. Se le llama el resto, el remanente, el residuo, que debe de salir ahora, pero que está metido en todas estas congregaciones religiosas. Y se tiene que hacer una reforma, y a raíz de esa reforma saldrán este pueblo remanente, que es el verdadero pueblo de Dios. Amén, que será sí, perseguido por el dragón. El dragón se llena de ira contra el remanente, contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. No te olvides del estudio anteriores. ¿Qué cosa hemos dicho? Hemos dicho que las tablas de Dios son los 10 mandamientos de Dios. Ahora vemos acá que el dragón se llena de ira contra un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Y estos mandamientos de Dios que dice acá se refiere a los 10 mandamientos de Éxodo 20. Se refiere a las tablas de pacto que Dios le dio a Moisés, escrito con el propio dedo de Dios. Se refiere al decálogo y se refiere al testimonio de Dios. Por eso, mi apreciado hermano, dice a los que guardan los mandamientos de Dios. O sea, es un pueblo que guarda, acepta, predica, enseña los mandamientos de Dios. Se llena de ira precisamente porque él no está de acuerdo con los 10 mandamientos, con la ley de Dios. No está de acuerdo y los ha tenido en su bolsillo por mucho tiempo a nuestros hermanos evangélicos. Pero ahora surge la reforma. Amén. Que tiene que decirle la verdad. Salte quien salte y le duela quien le duela. Amén. Que la ley de Dios no ha sido anulada, mi apreciado hermano. Y acá dice, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. A la voz de la reforma no le interesa el testimonio del pastor, no le interesa el testimonio de un hermano ni de otro hermano, que lo hacen para ganar almas, pusieron trampas, dice la Biblia. Entonces, a ver, hermanito, da tu testimonio. Yo era drogadicto, yo era esto, yo era aquello, ahora ya soy feliz. Mentiroso. La Biblia dice que se debe de creer en el testimonio de Jesucristo. Amén, sí, Señor. En la vida de Jesucristo. Amén. El testimonio de Jesucristo es la vida de Jesucristo. Su mensaje de Jesucristo. Lo que Jesucristo hizo, enseñó, lo que Jesucristo guardó, etcétera, etcétera. Ese es el testimonio de Jesucristo, o sea, la verdadera doctrina. El pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, la verdadera doctrina, ambas cosas. Y en la lucha final que se avecina, mi apreciado hermano, tiene que ver los mandamientos de Dios. El diablo se va a ir contra los que guardan los mandamientos de Dios, contra los que enseñan, contra los que se van y predican a guardar los mandamientos de Dios. Porque a los que no enseñan a guardar los mandamientos de Dios, ya los tiene en su bolsillo. Lo que queremos es sacarlos de allí, cual tizones arrebatados del fuego. Van a ser nuestros hermanos que se salven finalmente. Amén, sí, Señor. Mis amados hermanos, ha llegado el momento de no pensar en tu denominación, en tu secta religiosa.
Hay que defender lo que la Biblia menciona. Si la Biblia lo dice, está bien, pero si la Biblia no lo dice, entonces está mal. Se llama apostasía. Si la Biblia lo dice, pero la interpretación está mal, Señor, eso no dice la Biblia. Entonces le estamos volteando las cosas y queremos demostrar lo que no dice la Biblia. En esta lucha final, en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 12, el apóstol Juan, Señor, vio mediante su visión a aquel pueblo, en ese alboroto de la persecución, vio al pueblo y va a decir de esta manera, libro de Apocalipsis capítulo 14 verso 12, ¿qué es lo que dice? La Biblia lo va a mencionar, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Muy bien. Mirando por ahí, vio al pueblo verdadero. Y entonces él dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. No te confundas con otros mandamientos. Dice los mandamientos de Dios. Son las 2 tablas de piedra de Dios, escritos con el dedo de Dios. No te confundas. El pastor te engaña. El pastor miente, engaña. Amén. Lo que quiere el pastor es tu billetera, tu dinero. Lo que quiere es tus posiciones. No quiere otra cosa el pastor, mi amado hermano. Ha llegado el momento de despertar, mis queridos hermanos evangélicos, israelitas y católicos, mi amado hermano. Y en esa gran confusión y en ese alboroto de la persecución, ahí, en medio de esos, está el verdadero pueblo de Dios. Y dice Juan, el que escribe Apocalipsis, aquí está la paciencia de los santos. Amén. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Mi apreciado hermano, es lo mismo que Apocalipsis. Amén. El Apocalipsis 12, 17, es lo mismo. Y tienen la fe de Jesucristo. Tienen la doctrina de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Esto es lo que va a acontecer dentro de poco. Quisiera yo, mi apreciado hermano, que usted esté en este versículo y que no esté dentro del dragón. Quiero hacer algún énfasis aquí. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Cómo va a perseguir el dragón? ¿Va a venir en persona el dragón? El dragón es el diablo y Satanás. Ya sabemos eso. No hay necesidad de mostrarle. Es el diablo y Satanás, el dragón. Pero ¿quiénes son los que persiguen? Son su gente del dragón. Son sus siervos del dragón. Es la bestia del Apocalipsis y la imagen de la bestia. Yo no hablo así, en una manera ficticia, de una manera subjetiva, sino te digo con claridad, la bestia es la Iglesia Católica Romana. La bestia es el poder papal. La imagen de la bestia son las iglesias evangélicas. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra, van a ser los católicos y los evangélicos. Ambos rechazan la ley. Ambos rechazan la ley. Se van a unir y ya están unidos y van a comenzar a perseguir a los que predican los 10 mandamientos. Bien claro estoy hablando para que cuando se cumpla, usted, mi apreciado hermano que me estás escuchando, usted te des cuenta que habíamos dicho la verdad. Y eso es lo que siempre les digo. Lo que aquí les digo se va a cumplir, mis amados hermanos. Amén.
Y todo lo que se cumple entonces para que ustedes se den cuenta que sí estamos en la verdad. Amén. Ahí está, mi apreciado hermano. Ahí lo dejo. Nos pasamos ahora a ver que la ley de Dios es eterno como su autor. La ley de Dios no ha sido cambiado ni ha sido clavado en la cruz del Calvario como la ley de Moisés. La ley de Dios es eterno. Lo vamos a leer en el libro de los Salmos 111, capítulo 7, verso 8. Vamos a lecturarlo versículo por versículo. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que nos dice? Lo damos lectura. Gloria a Dios. Amén. La palabra escrita dice así: las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Amén. Gloria al Señor. Así lo dice. La obra de tus manos son verdad y juicio. Fieles son todos tus mandamientos. La obra de tus manos. La ley de Dios es una obra de sus manos. Amén. Sí, Señor. Por eso dice la obra de tus manos. La creación del mundo es la obra de Dios. La ley de Dios es obra de Dios. Lo escribió Dios mismo. Es su obra grabadas en tablas. Y la escritura era escritura de Dios. Por eso el versículo dice, la obra de tus manos. Los 10 mandamientos Amén. es obra de las manos de Dios. La ley de Dios es obra de las manos de Dios. Por eso dice, la obra de tus manos son verdad y son juicio. Cuidado, son verdad y son juicio. Sí, mi hermano pastor, son juicio. Mucho cuidado con irse contra la ley de Dios, es como irse contra Dios mismo. No se va a salvar, mi hermano. Fieles son todos tus mandamientos. Ahora la aclara más. ¿Y cuáles son esas obras de sus manos? Se refiere, fieles son todos tus mandamientos. En otra versión. La obra de tus manos son verdad y juicio. Ya te he dicho que se refiere a los 10 mandamientos. Y acá lo ratifica. Y fieles son todos tus mandamientos. Amén. O sea, los 10 mandamientos. Lo damos lectura en otra versión. Gloria al Señor. Amén. La ley de nuestro Dios es verdadera. Podemos confiar en todos sus mandamientos. Amén. Gloria a Dios. La ley de Dios es verdadero. Podemos confiar en sus mandamientos. La ley de Dios es verdadera. Amén. No hay vuelta que dar. El versículo 8. ¿Qué pasa con esta ley de Dios? Amén. Ahí dice la ley de Dios, ¿ve? Acá dice los mandamientos. Es que la ley de Dios es igual a los mandamientos, amén, mi sí, apreciado Señor. hermano. Así que, hermano bautista, metodista, movimiento misionero mundial, cuando te hablemos de la ley de Dios o te digamos en la calle, te queremos hablar sobre los mandamientos de Dios, sobre la ley de Dios, no corras, no escapes, porque de eso vas a dar cuenta un día. Y no son malas, como ya te he mencionado, o como te enseñó el pastor. No tiene nada que ver con la ley de Moisés, que ya lo vamos a ver. Dentro de un ratito vamos a verlo. Gloria al Señor. Esta obra de Dios, o la ley de Dios, o los 10 mandamientos son eternos. Eternos. Ahora también rige y estás transgrediéndolo. Y eres culpable y eres transgresor. Dice que crees en Cristo, sin embargo, eres culpable, eres pecador. Sí, porque pecado es transgresión de la ley. No estás creyendo en Cristo, sigues en pecado. Así te hayas bautizado y ese bautismo no vale. Gloria al Señor. Verso 7, ya lo hemos dado lectura. Nos vamos ahora, verso 8, ¿qué es lo que dicen? Amén. ¿Qué dice acerca de los 10 mandamientos? Afirmados
eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Amén. Así es, mi querida hermana, hermano, mi querido pastor. Los 10 mandamientos, la ley de Dios, están afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Los 10 mandamientos son rectos. Es la escuadra que va a escuadrar nuestra conducta, mis apreciados hermanos. Es una regla de comportamiento. Son los 10 mandamientos. Vamos a leer en el libro de los Salmos 111, 152, qué es lo que nos dice, gloria al Señor, relacionado a los 10 mandamientos o la ley de Dios. Con esto ya te vas a ir dando cuenta que la ley de Dios es eterna y la ley de Moisés es temporal y fue anulado. Ya vamos a entrar a eso ya después. 152 del libro de los Salmos 119, versos 152. ¿Qué es lo que nos dice? Gloria al Señor. Amén. Salmos 119, verso 152. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Amén. Ahí está. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios. Ya te he enseñado. Por eso he venido desde atrás, para que puedas ir entendiendo. Porque si te leo así nomás, no vas a poder entenderlo. Aquí dice testimonio y se refieren a los 10 mandamientos. Se refieren a la ley de Dios. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios. Y estos testimonios se les dio al pueblo judío, porque el pueblo judío era el pueblo de Dios de aquel tiempo. Ahora ya no lo es, para que alumbrara al resto. Los gentiles también necesitan saber los 10 mandamientos. Dice, hace ya mucho tiempo que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Gloria al Señor. Que para siempre los has establecido. Dura como Dios mismo, tanto en el inicio como en el final. Para que desaparezca la ley de Dios, Dios mismo tendrá que desaparecer. Mientras Él exista, su ley permanecerá para siempre. Están afirmados eternamente y para siempre. ¿Cuál? Su ley, hemos leído, sus mandamientos, hemos leído, su testimonio, hemos leído. Para que te des cuenta, en esas 3 cosas es lo mismo. Vamos a dar lectura en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 17, ¿qué es lo que nos dice? Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Amén. Así es, hermano. Más fácil es que pase el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Porque eso es atentar contra Dios mismo. Puede pasar su creación, pero la ley no. La ley ni una tilde, ni una jota. Pero Ezequiel Atascusi añadió, no una tilde, no una jota, añadió una cantidad de cosas, anuló increíblemente. Por eso ellos no tienen la ley de Dios, que he dado lectura hace un rato. Libro de los Salmos 119, 44. Estamos viendo que la ley de Dios es eterna. Y después vamos a ver que la ley de Moisés es temporal. Salmo 119, verso 44. ¿Qué es lo que nos dice? Amén. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Amén. Gloria a Dios. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Gloria al Señor. No es que Él va a ser eterno, sino que la ley va a ser eterna. Eternamente lo guardaré, Señor. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente.
Esa es la ley que Dios le dio a Moisés en 2 tablas de piedra. Y se le dio al pueblo judío porque los judíos eran su pueblo. ¿A quién más tendrían que darlo? Es lógico que tiene que darle a su pueblo, para que su pueblo enseñe al resto de las naciones. No es para ellos solos, como lo has entendido, hermano. ¿Acaso Israel o los judíos es Dios solo de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Sí, ciertamente también es Dios de los gentiles. Libro de Romanos capítulo 3, verso 39. 29. Ahí te va a sacar, Señor, todo tu podredumbre que tienes Amén. en tu cabeza. La voz de la reforma viene para eso. Es difícil que puedas comprenderlo, porque estás mareado, has bebido el vino de la fornicación, estás borracho, no puedes comprenderlo, hermano. Poco a poco lo vas a lograr entender. Hermanos que están en las diferentes denominaciones, no lo van a poder entender de porrazo, porque el pastor les ha mareado, están totalmente borrachos, no con vino de alcohol, sino con las falsas doctrinas, como una de ellas, de rechazar la ley de Dios, que yo te estoy enseñando a que no debes de rechazar, porque eso rige y es eterno. Así es, tienes que cambiar de opinión, votar lo que el pastor te enseñó y meter en tu cerebro, en tu cabecita, todos estos textos bíblicos que te estoy mencionando, pedirle perdón a Dios. Vamos a dar lectura del verso 45, gloria al Señor. Amén. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Ahí Amén. lo tienes. La ley de Dios no es esclavitud como te enseñó el pastor. Los siervos de Dios dicen que es libertad, pero el pastor dice que es esclavitud. Esclavitud es la ley de Moisés. Esa es esclavitud, la ley de Moisés. Pero la ley de Dios no es esclavitud. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad. Si guardo los mandamientos, andaré en libertad. Los 10 mandamientos es el camino hacia la libertad y la verdadera felicidad. Adán y Eva estuvieran felices ahorita, viviendo eternamente, si no hubieran transgredido la ley de Dios. Ahí nomás se ve que la ley de Dios es libertad. Hubieran vivido eternamente felices si no hubieran transgredido la ley de Dios. Y por haber transgredido la ley de Dios, vino el pecado, y con el pecado la muerte, las enfermedades, el sufrimiento, los dolores y toda la desgracia para el hombre. Ahora tenemos que entrar al cielo nuevo y tierra nueva, guardando la ley de Dios. Porque así lo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 12, capítulo 14, me parece, 22, donde dice que los que guardamos los mandamientos entraremos por las puertas de la ciudad. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que menciona? Le vamos a dar lectura. Libro de Apocalipsis, gloria a Dios. Amén. Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Amén. Ahí lo tienes. Bienaventurados los que guardan los mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida. Lo que no obedeció Adán y Eva, y vino la desgracia para la humanidad. Ahora tienes que guardar los mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y puedas entrar por las puertas de la ciudad. Mis amados hermanos, tu salvación es primero, no tu secta religiosa, no tu pastor que te ha llevado al caos, no la hermandad
que muchas veces te atan porque están acostumbrados no estar entre ustedes. Ha llegado el momento de decir que mejor es la palabra de Dios antes que cualquier otra cosa. Amén. Y aquí está: bienaventurado el que guarda los mandamientos. Puedes estar tú ahí, considerado, hermano dominical. Bienaventurado el que guarda los mandamientos de Dios para poder entrar por las puertas de la ciudad. Así lo dice, y entrar a la ciudad y tener derecho al árbol de la vida. Gloria al Señor. Eso que lo perdió Adán y Eva por transgredir la ley de Dios. Ahora, por guardar la ley de Dios, entramos nuevamente a la verdadera felicidad y a la vida. Lo damos lectura en otra versión, si hubiera. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Le damos lectura. Gloria al Señor. Benditos los que lavan sus ropas, guardando sus mandamientos. Ellos tendrán autoridad sobre el árbol de la vida y tendrán el código de entrada a la puerta de la ciudad. Amén. Gloria a Dios. Ahí está. Bienaventurados los que guardan los mandamientos. Ellos tendrán el código de entrada a las puertas de la ciudad. Amén. Muchas cosas hay para entender. Amén. Sí, los Señor. Mandamientos son fundamentales. Amén, sí, Señor. Si tú crees en el Señor Jesucristo y no guardas los mandamientos, de nada sirve, mi hermano. De nada sirve. Ya te voy a demostrar. No te desesperes. Yo te voy a demostrar, mi apreciado hermano, todo lo que es necesario para que te salves. Estamos viendo que la ley del Señor es eterna. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Busca los mandamientos de Dios. Vive los mandamientos de Dios. Ahí está el joven rico que le preguntó a Jesús: ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Él ya creía en Jesús, mi apreciado hermano. Él ya aceptaba a Jesucristo. No es que él no aceptaba a Jesús. Pero ¿qué más tengo que hacer para tener vida eterna? Y el Señor le respondió: guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Ese es Cristo y los mandamientos. Cristo y los mandamientos. Entonces tendrás la salvación. Pero Cristo solo, no. Y los mandamientos aparte, rechazados, no. Los mandamientos solos y rechazado a Cristo, tampoco. Sino Cristo y sus mandamientos. Los dos, hermanos. La demostración de que amamos a Dios es guardar sus mandamientos. Gloria al Señor. Vamos a leer el libro de los Salmos 119, versos 126. ¿Qué es lo que nos dice? Gloria al Señor. Amén. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Amén. Sí, tiene razón el salmista. Tiempo es de actuar, oh Jehová. Por eso la Reforma está actuando. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Todo el cristianismo ha invalidado. Los católicos lo han invalidado, los israelitas lo han invalidado, los adventistas lo han invalidado, las iglesias evangélicas, que son la gran mayoría, lo han invalidado. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Ahora la que está actuando, anunciando la ley de Dios, es la reforma. La reforma, la que se tiene que hacer una reforma, la que está buscando una reforma de votar esa doctrina falsa que no se debe guardar la ley de Dios y poner en la iglesia guardar la ley de Dios. Gloria al Señor. Libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 152. ¿Qué es lo que nos dice? Le damos lectura. Amén. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Amén. Muy bien. Ahí hemos visto con claridad meridiana que los mandamientos de Dios, mis amados hermanos, son eternos. No pueden ser cambiados, anulados, nada. Los 10 mandamientos siguen. Los 10 artículos de la ley de Dios continúan. Sigue.
nosotros tenemos que obedecer esos 10 artículos. Vamos a ver ahora que la ley de Moisés es temporal y fue anulado. Vamos a anotar, vamos a ver en el libro de los Gálatas, anoten, hermanos israelitas, anoten, ya estamos viendo ahora que la ley de Dios es eterno. Ahora vamos a ver que lo otro es temporal, por lo tanto no lo junten, porque si lo juntan se van a marear, van a estar borrachos. Eso es lo que te enseñó el pastor, pues. Hay 2 leyes diferentes, uno la ley de Dios y otro la ley de Moisés. Ya te hemos dado lectura, pero vamos a leer, hermano, ahora la ley de Moisés y que su terminación. La ley de Moisés, vamos a entrar, Gálatas capítulo 3, versículo 19, ¿qué es lo que nos dice? Lo damos lectura, gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Amén. Muy bien, verso 19, bien claro. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Eso no es la ley de Dios, esa es la ley de Moisés, mi apreciado hermano. En algunas versiones dice ley nomás, por ya la vez pasada te mencioné, y no vayas a pensar que se refiere a la ley de Dios, porque ya te he leído, la ley de Dios es eterno, ya de tu mente ya no debe salir eso. Esto se refiere a la ley de Moisés. Miren lo que dice, fue añadida esa ley a causa de las transgresiones. ¿Las transgresiones de qué? De la ley de Dios, de las tablas de piedra. Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Te das cuenta? Para llevarles a enseñar que hay un Mesías prometido que iba a venir en el futuro. Eso es lo que dice. Y fue añadida a causa de las transgresiones hasta. Por lo tanto, no es la ley de Dios, es la ley de Moisés. Hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? Jesucristo, pues. Entonces, hasta quiere decir que regía hasta cuando Jesucristo viene. Hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada. ¿Se dan cuenta, mi querido hermano? Entonces, aquí están las 2 leyes. Miren, entonces, ¿para qué sirve la ley? Se refiere a la de Moisés. Fue añadida, claro, posteriormente. Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Las transgresiones de cuál? De la otra ley, de la ley de Dios. Hasta el límite. Hermano israelita, hasta. Entiéndelo. Hermanos evangélicos, hasta que viniese la simiente, hasta ahí nomás era la ley de Moisés, a quien fue hecha la promesa. Nos vamos al versículo 19 en otra versión, y en otra versión dice así: entonces, ¿para qué se dio la ley de Moisés? Miren, con pregunta está. Entonces, ¿para qué se dio la ley de Moisés? Este está más clarito que el otro. Fue dada con miras a los delitos, que fue algo que fue añadido y que no valía. Ve, nota, hermano, no valía la ley de Moisés, y que no valía sino hasta que llegara esa descendencia de que hablaba la promesa. Otra versión dice así, esta versión lo vuelvo a lecturar. Entonces, ¿para qué se dio la ley de Moisés? Está hablando de la ley de Moisés el apóstol Pablo. Fue dada con miras a los delitos, que fue algo que fue añadido, que no valía, y que no valía. La ley de Moisés no valía, ya a Dios no le interesó ya, sino hasta que llegara esa descendencia que estaba
que hablaba la promesa. Imagínate, ahí está la ley de Moisés. Esa es la ley de Moisés. La ley de Dios es eterna, mi querido hermano. Libro de los Hebreos, capítulo 10, verso 1 y el verso 9. ¿Qué es lo que nos dice? Lo damos lectura, gloria al Señor. Verso 1 y el verso 9. Libro de los Hebreos 10. Amén. Porque la ley de Moisés, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Amén. Miren, hermanos queridos, acá dice, entonces, ¿para qué sirve la ley de Moisés? Fue dada con miras a los delitos. Fue algo que fue añadido y que no valía. La ley de Moisés no valía. Y acá dice, porque la ley de Moisés tenía la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se le acercan. Nunca puede. Y aquí dice que no valía. ¿Te das cuenta? Entonces, es temporal. El verso 9, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Amén. Muy bien, el verso 9. Diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, o sea, ya Cristo viene, la simiente viene, para hacer tu voluntad. Quita ya lo primero, o sea, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, para establecer este último. ¿Cuál pacto? El nuevo pacto. Quita la ley de Moisés. Ya estoy harto de sacrificios, de holocaustos, de machos cabríos. Ya estoy harto, ya. El verso 9 en otra versión dice, después dice, aquí estoy para cumplir tu voluntad. Con esto Cristo anula el Antiguo Testamento y establece el nuevo como Cristo Jesús, una vez para siempre, para ser santos por esta voluntad de Dios. Mi apreciado hermano querido, así es. Libro de los Hebreos, capítulo 9, verso 9 y verso 10. ¿Qué es lo que nos dice? Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Amén. Muy bien. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Israelitas, obedece a Dios, obedece la palabra de Dios, no hace perfecto a los que practican este culto, o sea, de la ley de Moisés. Terminó la ley de Moisés. Mis amados hermanos, ha llegado el final. El tiempo nos ganó. Jehová Dios lo bendiga, haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Muchísimas gracias, que el Señor los bendiga. Gloria al Señor. Ni la vida nos podrá, ni el hambre ni la angustia nos podrá separarnos del eterno amor de Dios, ni la espada ni la muerte lo podrá. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá, pronto el alba
salva como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra, hecho está. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrán. Destrucción entera entonces ya llegó,